hasta ahorita, si tenemos un robot cualquiera, ¿no? Por ejemplo, SRS, es mi robot articular, entonces hemos establecido el modelamiento cinemático, ¿ya? Sí, y dentro del modelamiento cinemático hemos hecho el modelo cinemático directo, ¿no? El modelo cinemático inverso. ¿Correcto? Sí. Sí, vamos a ver ahora el modelo diferencial. ¿Ya? Este que vamos a ver el día de hoy. Y con eso ya estaríamos trabajando los tres modelamientos, ¿no? En cuanto al modelamiento cinemático del robot. Cada modelamiento con sus procedimientos de acuerdo al número de grados de libertad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya este es un resumen, ¿no? Digamos, de lo que hemos visto en toda la fase. Solamente hemos visto un modelamiento cinemático, ¿no? Bien, digamos el modelo diferencial, ¿ya? Entonces, el directo, haciendo un pequeño recuerdo, el directo es, ¿no? Posiciones articular, deslocalización espacial, ¿no? O sea, las articulaciones me dan una localización espacial, ¿de acuerdo? El modelamiento cinemático inverso significa que yo quiero conseguir una localización espacial, entonces el modelo me dice cuáles deben ser los valores articulares que van a satisfacer esa localización espacial, ¿correcto? Eso es lo que me dice el modelo cinemático inverso, ¿ya? Y el modelo diferencial, ¿qué va a relacionar? Va a relacionar las velocidades, ¿no? Como hay un movimiento de por medio, va a haber una velocidad, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces va a relacionar las velocidades de las articulaciones con las velocidades del extremo del robot, ¿no? Entonces, habría que hacerse ahí preguntas, ¿no? La pregunta sería, ¿qué pasa si las velocidades articulares son estas? ¿Cuáles van a ser las velocidades en el extremo del robot? ¿Ya? Pero también puede ir al contrario la pregunta, ¿no? Estas son las velocidades que quiero conseguir en el extremo del robot. ¿Cuáles son las velocidades articulares que van a satisfacer eso? ¿No? Esas velocidades que quiero conseguir. ¿Y eso qué me dice? Entonces, que este modelo diferencial también tiene su modelamiento directo y su modelamiento inverso. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a ver. A ver, rápidamente veamos entonces, ¿sí? ¿De qué trata el modelo diferencial? ¿No? Lo que hemos dicho de primera instancia relaciona. ¿No? ¿Dónde es ahí? ¿Cuál de todos? El robot, porque siempre pasa. Siempre suben el número de A ver, lo que hemos mencionado, ¿no? Dice, establece la relación entre las velocidades de las articulaciones con las velocidades del extremo del robot, ¿ok? Entonces, si hay velocidades en las articulaciones, hay velocidades en el extremo del robot. En forma inversa también, ¿no? Si hay velocidades en el extremo del robot, hay velocidades en las articulaciones, ¿correcto? Ya está. Eso es lo que me relaciona este modelo diferencial. ¿Listo? Es utilizado, dice, pues, ¿para qué modelamos? ¿Para qué modelamos, no, las velocidades de un robot? Lo que se controla en un robot son dos cosas importantes. Primero la velocidad, o primero la posición, y luego la velocidad, ¿correcto? Ya, ejemplo, ¿no? Quiero realizar un cordón de soldadura. El cordón de soldadura va a desempeñarse, ¿no?, en una línea, por ejemplo, llamada una trayectoria, ¿ya?, de trabajo, ¿sí? Y segundo, esa línea mantiene posiciones, ¿no? Y segundo, ¿a qué velocidad va a ir el cordón de soldadura? No puede ir ni muy rápido ni muy lento, eso ya lo dirá la técnica de soldadura, ¿no es cierto? Pero no puede ir ni muy rápido ni muy despacio tampoco, ¿no? Porque suceden cosas que ustedes más que nada conocen en el aspecto de soldadura, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Entonces,
¿Quién va a controlar esas velocidades? El sistema de control del robot. Necesito un modelo, ¿correcto? ¿Para qué se necesitan los modelos? Para ubicar a mi robot pues en su espacio de trabajo, por ejemplo, ¿no? Modelamiento directo, ¿no? ¿Sí? Para decir qué configuración va a tener el robot para respetar una localización espacial, ¿sí? O sea, ¿de dónde va a salir la información que el robot va a ejecutar? No el robot, mejor dicho, el sistema de control del robot va a ejecutar para cumplir con eso. ¿De dónde sale la información? Del modelamiento. Por eso estamos haciendo, ¿no? Esto, se va a construir un prototipo de un brazo robótico, entonces tiene que moverse adecuadamente. ¿Listo? Entonces, para que se mueva, tiene que haber un modelo. ¿Ya? Si no, no se va a mover. ¿Cómo voy a ir de un lugar a otro? No, no se podría. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, para eso, ¿ya? Igual en la parte de velocidades, ¿ve? Quiero que se mueva con una determinada velocidad. Entonces, ¿quién me va a decir eso? ¿No? ¿Qué velocidad es imprimir? El modelo diferencial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo dicho, ¿no? El sistema de control utiliza la información del modelo para establecer qué velocidades dice de imprimir a cada articulación a través de los actuadores, claro está, para conseguir que el extremo del robot desarrolle una determinada velocidad. ¿Correcto? ¿Ya? Y este modelo resulta muy importante, ¿no? La velocidad de un robot industrial es bastante rápida, ¿ya? En su extremo del robot, una velocidad estándar, el extremo desarrolla una velocidad lineal de 2 metros por segundo, ¿correcto? En el extremo del robot, es una velocidad bastante alta. Pero así como desarrolla una velocidad de 2 metros por segundo, puede desarrollar velocidades muy lentas, ¿correcto? Entonces, ¿cómo controlamos eso? Entonces, a través de este modelo. Por eso se hace necesario, ¿ya? Muy bien, hay algunas pautas, ¿no? ¿Qué más? El modelo diferencial, ¿quién lo define? Así como al modelo cinemático directo, ¿quién lo define? Por ejemplo, desde el punto de vista de las herramientas de localización espacial que hemos visto, ¿quién lo define al modelo cinemático directo? Una matriz de transformación homogénea, ¿no es cierto? Ahí queda, vamos a decir, configurado el modelamiento cinemático directo. Obviamente que de esta matriz yo tengo que extraer lo que es la posición y la orientación, ¿no es cierto? Pero ahí queda conformado el modelo, ¿ven? Y el modelo diferencial también queda conformado en esta herramienta, ¿ya? Esta herramienta denominada matriz jacobiana, ¿correcto? Vamos a ver qué cosa es la matriz jacobiana, ¿ya? Entonces, si hago la matriz jacobiana, ¿tengo el modelo diferencial? Sí. Uno de los modelos diferenciales. ¿Ya? Uno de los modelos diferenciales, como vamos a ver acá. ¿Ya? El modelo diferencial es un poco más, tiene un espectro un poco más amplio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a ver, observación previa dice, en general la matriz jacobiana, ¿qué cosa es? Es una matriz de derivadas parciales, ¿no? Un sistema de ecuaciones de varias variables. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en robótica se tomarán las ecuaciones, ¿no? ¿Cuáles? Las que definen el modelo cinemático, ¿no? Relación entre Q1, Q2, Qn y X, Y, Z, ¿no? Sea en forma directa o sea en forma inversa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer modelo diferencial, tengo que hacer modelamiento cinemático directo. ¿Ya? Tengo que hacer eso, ¿no? Entonces, el modelo diferencial relacionaría mediante la matriz jacobiana las derivadas temporales de ambos vectores. Eso es lo que va a hacer matemáticamente hablando este modelo diferencial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en un sentido, tenemos, ¿no?, relación entre las variables articulares y las variables de localización espacial, ¿no? Pero también dice, puede interesar conocer las velocidades de traslación, rotación del extremo, ¿no?, respecto de un sistema de coordenadas en función de las velocidades articulares. Entonces, estas velocidades de acá y estas de acá ya son diferentes, ¿ven? ¿Correcto? Entonces, ¿son parte del modelo diferencial? Sí, pero ya es otro modelamiento. ¿Correcto?
Ya, interesa acá, como dice, las velocidades de traslación y rotación del extremo del robot, ¿no? Entonces, resulta esto ya en otro modelo. Esto, para que se vaya aclarando, dice que entonces el modelo diferencial va a tener ciertas, no variantes, ¿no? Sino diferentes modelos diferenciales, ¿ya? Y vamos a reconocer. ¿Listo? Se puede por ello hablar, como dice ahí, ¿no? Aclarando de diferentes tipos de jacobianas, ¿ya? Entonces, para comenzar, existe la jacobiana analítica y existe la jacobiana geométrica. ¿Listo? La jacobiana analítica es esta de acá. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo interpretamos la jacobiana analítica? ¿No? Velocidades en las articulaciones, velocidades de la localización espacial, ¿correcto? ¿Sí? Y la jacobiana geométrica, ¿cuál es? Velocidades de las articulaciones, velocidades del extremo del robot en cuanto a su traslación y a su rotación, dependiendo del movimiento que tenga, ¿correcto? ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué velocidad quiero yo en la orientación del robot? Entonces, ¿cuáles son las velocidades que debo imprimir en las articulaciones? Jacobiana, analítica, inversa. ¿Correcto? ¿Y qué velocidades quiero yo, no, de traslación y rotación del extremo del robot? ¿Qué velocidades debo imprimir en las articulaciones? Jacobiana, geométrica, inversa. Entonces, ¿cuántas jacobianas hay? 4. ¿Correcto? Jacobiana analítica directa, jacobiana analítica inversa, jacobiana geométrica directa, jacobiana geométrica inversa. ¿Listo? Entonces, el modelo diferencial implica 4 jacobianas. Vamos a ponerlo por acá, ¿no? El modelo diferencial implica la jacobiana analítica, y esta analítica, la directa y la inversa, ¿no? Correcto. Y implica la jacobiana geométrica, ¿no? Entonces, acá también implica la directa y la inversa. Entonces, el modelo diferencial en realidad son 4 modelos. ¿Ven? ¿Correcto? En realidad son 4 modelos del modelo diferencial. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Bien, entonces para diferenciar, ¿no? Ya son cuestiones de denominaciones y nomenclatura. La jacobiana analítica, para reconocerla siempre JA, ¿ya? Esta indica jacobiana analítica. La jacobiana geométrica simplemente J, ¿ya? Simplemente J. ¿Listo? Eso en cuanto a las denominaciones. Bien. Entonces, veamos la primera, ¿no? La jacobiana analítica, ¿ya? Bueno, me ha salido bien acá. Tengo velocidades articulares, ¿no? Entonces, las velocidades articulares son respecto de la variable temporal, ¿no? Entonces, esto será Q1 punto, ¿no? Lo que está ahí, ya Q2 punto, Q3 punto, Q4 punto, Q5 punto, en forma general, ¿no? Q6 punto, un robot de 6 grados de libertad, ¿sí? Y entonces la jacobiana analítica va a relacionar, ¿no? Estas velocidades con estas velocidades, ¿ya? Entonces yo acá voy a tener X punto, Y punto, Z punto, está acá como phi punto, Z punto y psi, ¿no? Que son velocidades. Este punto significa derivada temporal, ¿correcto? ¿Ya? Derivada temporal. Muy bien. Entonces, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos la relación directa. Estamos aclarando ahí, no ha salido, ¿no?
establece la relación, dice, entre las velocidades o incrementos de las articulaciones Q1, Q2, Qn y X, Y, Z, Phi, Theta y Psi en el extremo del robot, ¿no? Entonces, la jacobiana analítica directa relaciona de esta manera, ¿ya? Tengo una velocidad acá, Q1, tengo una velocidad acá, Q2, entonces, ¿cuál es la velocidad en el extremo del robot? Por ejemplo, de las coordenadas X, Y y Y. ¿Ya? ¿Correcto? Listo. Como este es un robot planar, entonces solamente puedo definir eso en cuanto a la localización espacial, ¿no? La orientación va a salir de por sí de acuerdo a las características del robot, en este caso un robot planar. Bien, entonces eso es la jacobiana analítica directa. ¿Ven? Velocidades acá, velocidades de la orientación, no la orientación, sino la localización espacial. Jacobiana analítica directa. ¿Correcto? Entonces ese es este de acá, ¿no? Jacobiana analítica directa. ¿Ya? Bueno, y la inversa, ¿qué será? Pues, ¿no? Al contrario, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Al revés, ¿no? Yo quiero imprimir que el robot desarrolle una determinada velocidad en su extremo, ¿no es cierto? ¿Sí? En su extremo, ¿ya? O sea, quiero que su velocidad en X sea tal valor y su velocidad en Y sea tal valor. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál va a ser la velocidad que debe tener Q1? ¿Cuál va a ser la velocidad que debe tener Q2? ¿No? Entonces, tengo ahora como datos estos valores de acá, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son los valores que debe tener Q1, Q2, dependiendo del número de grados de libertad, Q3, Q4, hasta el Q6? ¿Correcto? Entonces, esa es la jacobiana analítica inversa, esta de acá. ¿Sí? Jacobiana analítica, entonces la directa y la inversa. Estamos viendo qué relaciona primero, ¿no? O sea, cuáles son las relaciones y luego pasamos a ver cómo se consigue, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo se consigue? Muy bien, entonces, esa es la jacobiana analítica. ¿Listo? Ahí dice justamente, ¿no? ¿Y cómo vamos a obtener? ¿Qué hemos dicho que es la jacobiana? Es una herramienta matemática, ¿no es cierto? Una matriz de derivadas parciales, ¿ya? Muy bien, entonces esa matriz de derivadas parciales es, ¿no?, la que va a producir una diferenciación, dice, con respecto del tiempo del modelo cinemático directo. Lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, si quiero modelar o quiero construir el modelo diferencial, debo tener el modelo cinemático directo, ¿no? ¿Qué es el modelo cinemático directo para un robot de pocos grados de libertad? Son expresiones, ¿no es cierto? X es igual a una función de Q1, de Q2, de Q3. No, si el robot tiene 3 grados de libertad, en el caso que ustedes están trabajando, sería eso, ¿no? Una función de Q1, de Q2 y de Q3. Y igual, ¿no? Z igual, ¿sí? Y su orientación, que la pueden expresar, o como está expresándose en este caso a través de ángulos, también, ¿no es cierto? Son funciones de las variables articulares. Ya está. Muy bien. Y si tengo eso, entonces, como expresiones, ¿no? Ahí está. ¿Sí? X es una función de las variables articulares. Y también es una función de las variables articulares. Acá estamos viendo el caso general, ¿no? N grados de libertad. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Y esto sería la parte de esta es la posición y esta sería la parte de la orientación, ¿no? Alfa es igual a una función también de las variables articulares, beta lo mismo, gamma lo mismo. ¿Listo? Tengo esas expresiones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esas expresiones? Que las puedo derivar respecto del tiempo, ¿ya? Las puedo derivar respecto del tiempo. Y entonces, cada una de estas, ¿no?, podemos expresarla, su derivada, de esta manera, ¿no? La derivada de x, ¿a qué sería igual? ¿No?
La derivada de x aquí sería igual a una sumatoria que va a ir desde el primer grado de libertad hasta el enésimo grado de libertad de la derivada parcial de la función de x con respecto a cada una de las variables articulares, multiplicado por ¿quién? Por la derivada temporal de la variable articular. ¿Correcto? ¿Sí? Y lo mismo entonces para cada uno de las velocidades de los demás componentes del modelo, ¿no? Cinemático directo. Velocidad de Y, velocidad de Z, velocidad de alfa, velocidad de beta, velocidad de gamma. Algo está quemando, pero no. Abajo, abajo. Está que quemo. ¿Correcto? Ya. Entonces, a ver, vamos a hacer para uno de ellos, ¿ya? ¿Correcto? Si esta es la función, ¿no? Si esta es la función de x, ¿no? A ver, en el caso de uno de los robots, ¿qué salió como función de x, por ejemplo, ya? De ese robot que se ha dejado de... Arco tangente de x. No, de x. O sea, modelo cinemático directo. Por ejemplo, del robot que hemos trabajado, puede ser cilíndrico, puede ser esférico, cualquiera de ellos. O de los primeros robots planares. Q3 coseno de Q2. La X era, por ejemplo, ¿a qué? Sí, Q3 coseno de Q2. Q3 coseno de Q2. ¿Sí? Ah, el total. Bueno, Coseno de Q2, coseno de Q1 falta, coseno de Q1. Q3 coseno de Q2. Sí, por coseno de Q1. También. También por el coseno de Q1, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si queremos saber cuánto es la velocidad de x, ¿no? Pues la velocidad de x va a ser igual, ¿no? Sumatoria dice de 1 hasta n, ¿no? Acá notamos cuántos grados de libertad hay, 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 3 variables articulares. Entonces n es igual a 3. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria que va a ir desde 1 hasta 3, ¿no? De la derivada parcial de la función de x con respecto a cada qi por el producto q, ¿cierto? Por qi derivado. Entonces, ¿eso es igual a qué? ¿Sí? ¿Cuál sería mi primera derivada parcial? La de primera derivada parcial sería, ¿qué forma van a tener los humanos? Esto de acá, ¿cierto? Sería la derivada parcial de quién? De f de x con respecto a quién? Con respecto a q1, ¿no? Por la derivada de q1 con respecto al tiempo. Eso significa esto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Por cuál es la velocidad? Ya está, ¿no? Entonces, esto aquí sería igual. Entonces, esta es mi función, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de f de x? Esta es su función con respecto a q1. O sea, todo esto sería q3 por el coseno de q2. Eso es constante, ¿ven? ¿Correcto? Y la derivada del coseno de sería entonces menos el seno de 1 y esto derivada por la derivada de q1. Ya está. Y ahí está, ese es el elemento.
Y entonces, de la misma manera, trabajamos con todos los demás. No, no, pero acá falta. No, acá falta. ¿Por qué? Porque esta es una sumatoria, ¿no? Hemos hecho para Q1, ¿no es cierto? Sí, ahora para Q2, ¿ya? ¿Cuál es la derivada parcial de esto con respecto a Q2? Entonces sería Q3 por el coseno de Q1 por menos el coseno de Q2 menos el seno de Q2 por la de Q2. ¿Listo? Ya está. Entonces este sería menos. ¿Sí? Y acá faltaría, ¿no? Para el tercer grado de libertad, entonces sería más, ¿no? Coseno de Q2 por coseno de Q1 por Q3 punto, ¿no? La derivada de esto es 1, ¿no es cierto? Con respecto a Q3. ¿Sí? Y está bien, pero por Q3 ¿está bien? ¿Sí? Ya está. Y entonces, la velocidad de X estaría dada de esa manera. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, si yo conozco las velocidades de las articulaciones, ¿ya? Y además conozco sus posiciones, obviamente, ¿no? Entonces puedo saber cuál va a ser la velocidad de la coordenada X. ¿Ya? Puedo saber cuál va a ser la velocidad de la coordenada X. Sí. Del signo de menos. Si hace punto al cuadrado, ya que se ha multiplicado por punto. O sea, según la fórmula de la sumatoria, ¿verdad? ¿Acá? ¿Acá? Al ser la derivada del coseno, debería ser menos seno de 1 por 1 punto. Y además tendría que ser 1 punto. Sería 1 punto al cuadrado. Que es la derivada de Q1 respecto a Q1. No. Derivada de coseno. Esta es la derivada temporal. Eso es esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto de acá es la derivada parcial de esta función con respecto a Q1. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada parcial de esta función con respecto a Q1? Todo lo demás es constante, ya. Q3 coseno de Q2, ¿correcto? ¿Hasta ahí? Ya. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a Q1? Menos seno de Q1, ¿no es cierto? Ya, menos. Por la velocidad de Q1 con respecto al tiempo. Esto significa eso, velocidad de QI temporal, o sea, la velocidad de Q1 con respecto al tiempo. Al ser la derivada del coseno, no debería ser menos seno de punto y luego por derivada de la parte interna, al ser una regla de cadena. Se refiere por la No. Estas derivas dependiendo del sistema. por la derivada parcial. Solo estás derivando respecto del Q1. Ya, por eso, ahora, en esta expresión, ¿no? Esta expresión te va a permitir que consideras estas velocidades, ¿no? Supongamos que este es obviamente acá, por la forma de esto, esta es una articulación rotacional. Esta es una articulación rotacional. Esta por pareciera, ¿no? Puede ser una articulación translacional. Entonces, esto tiene una velocidad en grados por segundo, en radianes por segundo, ¿correcto? Dependiendo, porque es un ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un ángulo, ya está. Entonces, si yo conozco estas velocidades, ¿sí? Entonces digo, ¿cuánto va a ser la velocidad de la coordenada X? ¿Listo? Ya está. Y lo mismo puedo hacer con el resto de... Estás derivando la función X con respecto a ¿Listo? por eso. Muy bien. Y entonces eso me da el jacobiano analítico directo. ¿Listo? Ahí está un pequeño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso se puede expresar en forma matricial de esa manera, ¿no? A ver.
Acá miren, todo esto que está acá está expresado de esta manera, ¿no? Se desea conocer estas velocidades, que son las velocidades de la localización espacial, conocidas las velocidades articulares. ¿A través de quién voy a conocer eso? A través del jacobiano. Donde el jacobiano, ¿qué cosa es? Esto de acá. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, para expresarlo de mejor manera, el elemento que hemos visto, ¿no? Derivada de f de x con respecto a q, nada más. Y acá multiplicado por la velocidad. O sea, estos son datos. ¿Sí? Estos son datos. ¿Ya? Y acá ¿qué expresión iría? La primera, la que hemos encontrado. ¿Listo? Y así para cada uno de ellos, ¿no? Entonces acá vamos a tener elementos de la matriz. ¿Ya? Entonces, ese jacobiano analítico, ¿cuántas o qué dimensión va a tener? N por N, ¿no es cierto? N por N. Donde N, ¿qué va a ser? El número de grados de libertad. En el caso máximo sería 6 por 6. ¿Ya? 6 por 6. ¿Listo? Muy bien. Para su robot va a ser una matriz de 3 por 3, porque tiene 3 grados de libertad. ¿Listo? Muy bien. Para un robot planar de 2 grados de libertad, 2 por 2. Y así por el estilo. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí tienen un ejemplo también, ¿no? Este es el robot Scara, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es el robot Scara. Al margen de que si esto está bien asignado en los sistemas o no, ¿de acuerdo? Estas son las expresiones, ¿ven? De X, de Y, de Z, de Phi, de Theta y de Psi. ¿Ya? Esta es la posición y esta es la orientación. Fijarse que acá la orientación no la estamos dando con una matriz de transformación homogénea. ¿Por qué? Porque necesito expresión. No lo estoy dando, no con una matriz de transformación homogénea, sino con una matriz de rotación. Pues en todo caso tendría que convertir esa matriz de rotación a estos ángulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Que pueden ser ángulos de Euler, como dijimos. Muy bien, entonces el asunto es que tengo estos valores de expresiones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, ¿no? El jacobiano de este, ¿sí? Entonces, el jacobiano de estos sería, ¿no? La derivada parcial de x con respecto a quién? A q1. Sería este elemento. La derivada parcial de x con respecto a q2. La derivada parcial de x con respecto a q3. Ahora, acá vemos, x es función de q3. No es cierto. Entonces es 0. La derivada parcial de x con respecto a q4. X no es función de q4. Entonces es 0. De ahí sale eso, ¿no? Este robot tiene 4 grados de libertad, ¿cierto? Q1 estaría acá, Q2, ¿no es cierto? Que sería este de acá, Q3, que sería este de acá, y Q4, que sería este de acá, ¿no? ¿Listo? Entonces tengo 4 grados de libertad. 4 grados de libertad, entonces tengo una matriz de 4 por 6, ¿correcto? O 6 por 4, perdón, 6 por 4. ¿Por qué 6 por 4? Porque son, ¿no? Porque son 6 parámetros, ¿no? De localización espacial. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí está, ¿no? Por ejemplo, una matriz jacobiana. En el otro caso, entonces, la jacobiana analítica, sí, pues decimos, ¿no? Sería, en un robot de 6 grados de libertad, sería de 6 por 6. Entonces, las dimensiones de la matriz jacobiana analítica van a depender de quién? Del número de grados de libertad. ¿Ya? En todo caso, siempre va a ser 6 por 1, si es un grado de libertad, 6 por 2, si son 2 grados de libertad, 6 por 3, si son 3 grados de libertad,
y así sucesivamente, ¿no? No interesa acá, ¿no? Que no haya elementos, ¿no? Estos de acá. ¿Por qué? Porque al final la orientación queda definida por quién, por los grados de libertad que tenga el robot, ¿ya? Si el robot permite tener una localización espacial, una orientación espacial en base a los primeros grados de libertad, eso es lo que se adopta. No puedo cambiarla ahí, en el extremo. ¿Sí? Si el robot permite modificar la localización espacial luego de posicionarse, entonces quiere decir que ese robot por lo menos tiene un grado de libertad más. ¿Cómo es este caso? ¿Ya? Acá se nota eso, ¿no? Acá se nota eso, ¿sí? Miren, este robot que permite primero posicionarse, ¿no? En este punto, ¿ya? ¿Sí? Y luego mediante este grado de libertad, como puede girar, entonces esa herramienta no adquiere esta orientación, ¿no? Sino al girar ya es independiente, entonces puede orientarse de la forma que quiera, ¿ya? ¿Correcto? Entonces a eso se refiere. Listo. Entonces tienen la jacobiana de un robot escala, ¿no? ¿Y cómo se consigue? En el esquema, ¿dónde se encuentra el L4? ¿Cuál? En el esquema, ¿dónde se encuentra el L4? No hay L4. No hay L4. Q4. Sería Q4. Acepta que los L1 parcial L4. Sería L1 a Q3. En realidad L1 menos Q3. Q3, ¿no? Claro. Aquí es L1, la altura acá es Z, entonces Z es L1, todo esto menos esto de acá. Por eso es especial. Bien. Listo, ahora veamos la otra. Hemos visto esta de acá, ¿cierto? Miren, de la jacobiana analítica sobre la directa, ¿ya? ¿Y cómo se consigue? La jacobiana geométrica, ¿no? Entonces, ¿qué establece la jacobiana geométrica, no? Velocidades, voy a aclararlo acá, ya. Uno, no sé si así esté impreso en las diapositivas que se les ha... ¿Está igualito que esto? No. ¿O ha salido bien? ¿En las diapositivas está bien? Sí. Ya. Bueno, entonces ese es un problema de compatibilidad. ¿Listo? Ya está. Velocidades de las articulaciones, y esto ya no son las velocidades, vamos a decir, de la localización espacial, ¿no? Sino son las velocidades lineales y angulares del extremo del robot. ¿Sí? Acá hay una observación que ayuda. Estas velocidades, ¿no?, lineales del extremo en el extremo del robot, la velocidad de X, la velocidad de Z, coinciden con las velocidades de la jacobiana geo o de la jacobiana analítica. Es lo mismo, en otras palabras. ¿Correcto? Las que son otra cosa son estas de acá. O sea, esas son las velocidades angulares del extremo del robot. ¿Ya? ¿A qué se refieren estas velocidades, no? A cómo están girando esos ejes, ¿ya? En el extremo del robot. El eje X, el eje Y, el eje Z del extremo. ¿Listo? Los ejes tienen una posición, ¿no es cierto? ¿Sí? Se mueven a una velocidad lineal, pero ese eje a su vez puede ir girando. ¿Sí? Y entonces, este es esto. Y lo otro es esto. Coinciden, vuelvo a repetir, coinciden estos de acá con las de la jacobiana analítica. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, igual que en el caso anterior, hay una jacobiana geométrica directa, velocidades acá, ¿cuáles son las velocidades acá? Y surge la otra pregunta, ¿no? Si yo quiero estas velocidades angulares, ¿no?, y lineales en el extremo del robot,
qué velocidades deben tener las articulaciones. Entonces, eso es jacobiana geométrica inversa. Y ahí están las cuatro, ¿no es cierto? Analítica directa, analítica inversa, jacobiana geométrica directa, jacobiana geométrica inversa. ¿Listo? Ya está. Pregunta. Hay procedimientos. No, porque estamos trabajando directamente con una relación de pero más bien donde sí se complica es cómo conseguir. A ver, por ejemplo, ya tenemos una primera dificultad, ¿no? En el robot general 6 grados de libertad, la jacobiana analítica directa es de 6 por 6. Es una matriz cuadrada. Las matrices cuadradas definen inversa, sí, ¿no es cierto? Las matrices cuadradas tienen inversa. ¿Ya? En el caso del robot de escala, es un robot de 4 grados de libertad, su jacobiana es de 6 por 4, como hemos visto. Ahí no puedo definir una matriz inversa mediante su inversión directa. Entonces ahí vienen los efectos, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, debido a la dificultad, la jacobiana No, sino que para que vayamos proyectándonos, o sea, tú tienes que conseguir la jacobiana, ¿no? Entonces, una metodología sería, por ejemplo, en su robot de 3 grados de libertad, ¿ya? Entonces, en tu robot de 3 grados de libertad, ¿qué te va a salir? Una jacobiana de 3 por 3, ¿sí? O de 6 por 3. De 6 por 3. ¿Cómo vas a conseguir la jacobiana inversa de 6 por 3? No puedo hacer la inversión de la matriz y encontrar un resultado. ¿Correcto? Ya, entonces hay procedimientos, es lo que vamos a ver. ¿Sí? Pero por ejemplo, si el robot fuera de 6 grados de libertad, sería 6 por 6. ¿Sí? Pero ¿dónde voy a hacer una inversión de una matriz con 6 grados de libertad o 36 elementos que tienen comportamiento no lineal todavía? ¿Cierto? Entonces es complicado. ¿Ya? Pues a eso es. Las dificultades que presentan estos modelamientos, ¿no? A ver, ¿cómo obtenemos, no? Ya, primero la parte directa, jacobiana, geométrica, directa, ¿no? Como dice acá, las velocidades lineales se obtienen por diferenciación igual que la jacobiana analítica, ¿no? Entonces la velocidad de x es la derivada de x con respecto al tiempo que deriva x, ¿no? Previamente se ha derivado x, ¿no? Parcialmente con respecto a cada una de sus variables, ¿no? La velocidad de y también lo mismo, la velocidad de z lo mismo. ¿Estamos? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, entonces las velocidades lineales se obtienen igual que la jacobiana analítica. Muy bien, pero ¿y las velocidades angulares cómo se obtienen? Entonces, estas metodologías aplican, ¿correcto? Con restricciones, ¿ya? Las velocidades angulares se obtienen a partir de una matriz definida antisimétrica ómega, ¿ya? ¿Listo? Primero, partamos de ahí, ¿ya? Que se obtiene a partir de la caja R. ¿Qué cosa es la caja R? La matriz de rotación. ¿De quién? ¿No? De Noah, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos que tenemos acá? La matriz de transformación homogénea, ¿no? Que conforma ¿qué cosa? El modelo cinemático directo, ¿no es cierto? O sea, este de acá. Ya tengo el modelo cinemático directo, entonces tengo no, tengo esta solución en forma, por supuesto, simbólica, ¿no? O sea, son expresiones, ¿ya? ¿Y cómo consigo la matriz antisimétrica? Multiplicando las velocidades de la matriz de rotación por la matriz de rotación transpuesta, ¿ya? Para conseguir esto analíticamente, acá hay expresiones, ¿no es cierto? Entonces las derivo temporalmente, ¿no? A cada una de ellas. ¿Listo? Muy bien. Y entonces la matriz antisimétrica omega va a tomar esta forma.
¿Ya? Va a tomar esta forma sí o sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué notamos ahí, no? Que WX está acá y menos WX está acá, ¿no? WY está acá y menos WY está acá, menos WZ está acá y omega Z está acá. Los elementos de su diagonal principal son ceros, ¿correcto? Entonces, ¿dónde me doy cuenta que todo el proceso está bien? Cuando este de acá y este de acá sean iguales, diferentes en sí. ¿Sí? Cuando este de acá y este de acá sean iguales, solo diferentes en sí. Y lo mismo con omega C. Si están diferentes esos, quiere decir que hay algo mal en el proceso. ¿Listo? Ahora, no siempre se puede conseguir esto. ¿Ya? Esta matriz omega siempre se rige por los signos que están ilustrados ahí. ¿O Sí, puede variar? sí. O sea, estos signos, sí cumplen. ¿Ya? Sí cumplen. ¿Correcto? Listo. Entonces ahí viene la obtención de la jacobiana geométrica. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esos serían procedimientos analíticos, ¿no es cierto? Para conseguir, ¿qué es lo más fácil? Conseguir expresiones, ¿no? Para los modelos. Si tengo expresiones de los modelos, ¿qué es lo que pasa? Puedo evaluar a las expresiones en valores determinados, ¿no? El modelo sale inmediatamente. Eso me va a permitir procesar información, como se dice, en tiempo real, ¿no? Le doy el valor y me entrega un resultado, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Como hemos visto en todo el proceso de modelamiento, a veces no se pueden conseguir esas expresiones, ¿no? ¿Sí? O es muy complicado. Entonces, nos vamos a quedar sin hacer ese modelamiento. No, tiene que estar modelado. Entonces, este es un procedimiento, ¿no? Numérico de cómo obtener la matriz jacobiana, ¿no? Geométrica, ¿ya? Para un robot de n grados de libertad. ¿Listo? El planteamiento es el planteamiento, en realidad es sencillo, ¿no? Otra cosa es la operatividad del mismo, ¿ya? A ver, ¿qué expresan estas matrices? ¿Sí? ¿Qué expresan estas matrices? El modelamiento, ¿sí? El modelamiento cinemático directo, ¿no? Desde el sistema 0 hasta el sistema I y S, ¿no? Donde I, ¿qué valores puede tomar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo pasamos del sistema 0 al sistema 6? ¿Ok? Listo. Muy bien. De esta matriz, ¿no? Que relaciona el sistema 0 con el sistema iésimo, podemos extraer la variable o el vector z, ¿no? Iésimo, ¿ya? Esto simplemente es MATLAB. ¿Y cómo se extrae, no? Estamos extrayendo de la columna 3, ¿correcto? La fila 1, la fila 2 y la fila 3, ¿sí? Para extraer el z, ¿no? Y el vector p, ¿cómo lo extraemos, no? Restando de 0 a n menos de 0 a i, ¿no? Y obtenemos este vector. ¿Para qué me sirve eso? Para conformar la j-ésima jacobiana. ¿Qué cosa es la j-ésima jacobiana? Cada una de las columnas de la matriz jacobiana. ¿Correcto? ¿Cuántas columnas va a tener la matriz jacobiana? Dependiendo del número de grados de libertad. ¿Sí? Dependiendo del número de grados de libertad. Entonces, ¿cómo construyo cada una de estas columnas? A través de esto. Para construir cada una de estas columnas necesito estos cálculos. ¿Ven? ¿Y de dónde saco esos valores? De estas matrices. Todo es numérico, ¿no es cierto? Ahora acá una acotación, ¿no? Dependiendo de qué sea el grado de libertad, este es el grado de libertad 1.
es traslacional. Vamos a ver el robot, ¿no es cierto? Según la geometría del robot, este grado de libertad es traslacional. Entonces aplico esto de acá. Este grado de libertad es rotacional. Entonces aplico este cálculo. Ya, esto está separado. Grado de libertad de rotación, grado de libertad de traslación. Si el grado de libertad, vuelvo a repetir, ¿no? Si el grado de libertad es rotacional, entonces aplicamos eso. Si el grado de libertad es traslacional, aplicamos eso. Por cada uno de ellos. ¿No? Este es un algoritmo que me permite calcular numéricamente la jacobiana geométrica. Directa. O sea, ¿quiénes son los datos acá? Las velocidades articulares. ¿Correcto? Ya está. Entonces, esa es la obtención numérica de la jacobiana geométrica, ¿no? Ahora, podemos, partiendo de la jacobiana analítica, llegar a la jacobiana geométrica. Hay un procedimiento, ¿ya? Que es este de acá, ¿no? ¿Sí? La jacobiana geométrica, J simplemente, por eso les dije acá la denominación, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? O va a ser función de la jacobiana analítica, ¿no es cierto? ¿Sí? Para obtenerla, ¿qué hacemos? A la jacobiana analítica la multiplicamos o la premultiplicamos mejor por esta matriz, ¿ya? ¿Y qué cosa es esa matriz? Q va a tener esta forma, ¿sí? ¿Listo? Q va a tener esta forma donde estos valores, ¿quiénes son? Los ángulos de Euler Z, V y W, que es una de las, ¿cuántas configuraciones eran de los ángulos de Euler? 24 creo, ¿no? Es una de las 24 configuraciones. No, nosotros no hemos visto esta configuración. Z, V y W. ¿Qué sería así? Sí lo hemos visto, porque esto es W, ¿no es cierto? ¿Sí? W. ¿Correcto? Ya, esos son los ángulos de Euler, ¿no? Y entonces, dados esos ángulos de Euler, se define esta matriz de rotación de esta manera, ¿ya? ¿Qué pasa ahora? Esto tiene restricciones, como vimos para los ángulos de Euler, ¿no? Si θ es igual a 0, ¿no? O θ es igual a pi, ¿qué va a pasar? Va a resultar indeterminados los valores de pi y de psi. Y por lo tanto, dice, no se puede obtener simplemente, y entonces el proceso de convertir la analítica en geométrica no se puede, ¿cierto? ¿Sí? Simplemente. ¿Ya? No se puede. O sea, eso es válido. Entonces, esto de acá, lo que está diciendo acá, esto es válido siempre y cuando estas restricciones no se den, ¿no es cierto? ¿Ya? Si los ángulos de Euler resulta que toman esos valores, entonces va a haber inconsistencias matemáticas y entonces no voy a poder hacer este cálculo. Listo. Entonces, esas son las jacobianas analíticas, ¿no? Perdón, mejor dicho, la jacobiana analítica directa y la jacobiana geométrica directa, ¿no? Faltan estas. ¿Cómo se consigue? Las inversas. Entonces veamos, ¿no? La jacobiana inversa. ¿Ya? Claro. Entonces, la inversa, primero, ¿qué me va a relacionar? Obtener velocidades articulares cuando conozco las velocidades en el espacio de la tarea, en el extremo del robot, como hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces voy a tener jacobiana analítica inversa, voy a tener jacobiana geométrica inversa, ¿no es cierto? ¿Qué tengo acá como información? ¿Qué velocidad tengo en X? ¿Qué velocidad tengo en Y? ¿Qué velocidad tengo en Z? ¿Qué velocidad tengo en Phi? ¿Qué velocidad tengo en Theta? ¿Qué velocidad tengo en Psi? ¿No? Si tengo la jacobiana analítica inversa, voy a poder saber qué velocidad va a tener Q1, ¿no? Puntos sucesivos, qué velocidad va a tener Qn. ¿Ya?
¿Qué es lo que quiero saber, no? Tengo ahora como datos este. Y esto, en realidad, de los modelamientos, ¿cuál es el que se usa base? El inverso. En todos los casos, ¿ya? Acá también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en el trabajo, ¿en dónde nos desempeñamos? En el espacio cartesiano, ¿sí? Y eso es localización espacial. Y entonces, localización espacial, quiero saber cuáles son las variables articulares que van a respetar esa localización espacial. Lo mismo acá. ¿Qué velocidades quiero yo en el extremo del robot? ¿Sí? ¿Qué velocidades quiero yo en el extremo del robot? ¿Cuáles deben ser las velocidades articulares? ¿Ven? Lo mismo acá, ¿no? ¿Cuáles son las velocidades lineales y de rotación del extremo del robot? ¿Cuáles son las velocidades articulares? ¿Cómo lo va a conseguir eso? Modelando al robot de forma diferencial, ¿no? Y obteniendo la jacobiana geométrica o analítica, según quiera las relaciones. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo calculamos la jacobiana inversa? ¿No? Lo que dijimos, ¿no? Acá vienen los planteamientos que se han estado mencionando, ¿no? Bueno, pues puede ser, si es de 6×6 la matriz, ya está, ¿no? O sea, puede ser que la consiga, puede ser que la consiga por inversión directa, ¿no? Pero eso casi imposible, ¿ya? Mucha complejidad matemática. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que estamos proponiendo es eso, ¿no? A partir del modelo esto de acá, como inversión simbólica de la matriz jacobiana. Otra técnica, a partir del modelo cinemático inverso. Allá, miren, para conseguir la inversa, ¿sí? Para conseguir la inversa, entonces necesitamos el modelo cinemático inverso. ¿Por qué? A ver, según el planteamiento, ¿no es cierto? Yo tengo acá, ¿sí? Yo tengo acá, como hemos dicho, como información, las velocidades en el extremo del robot, ¿no? Sean las de la localización espacial, en este caso, no, esta es la geométrica, ¿no? En este caso, las velocidades lineales del extremo del robot y las velocidades de rotación del extremo del robot, porque esta es la geométrica, ¿no es cierto? ¿Sí? Quiero saber su inversa, ¿no? Quiero saber su inversa. Entonces, ¿qué me vendría a conformar J menos 1? Si en el otro caso tenía las derivadas parciales, ¿no es cierto?, de la función de x con respecto a las articulaciones, ahora voy a tener las derivadas parciales de las variables articulares con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z y así sucesivamente, para cada una de las variables de localización espacial. Entonces, así está definida la jacobiana inversa. ¿Sí? A ver, acá una aclaración, ¿no? Cuando hemos dicho jacobiana, ¿no? Jacobiana analítica y jacobiana geométrica. Si solo decimos jacobiana, estamos refiriéndonos a la geométrica, ¿ya? Entonces, esta es para la geométrica. Bien, y entonces, ¿por qué decimos que necesitamos el modelo cinemático inverso? Por esta razón, pues, ¿no es cierto? U1, ¿sí? U1, ¿de quién es función? De X, de Y, de Z, de alfa, de beta y de gamma, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, esta derivada parcial va a ser respecto de la variable X para Q1, ¿cierto? Entonces, toda esta es la fila de Q1. ¿Sí? ¿Esta quién será? ¿Derivada parcial de quién? De F1 con respecto a Y. Esta será derivada parcial de F1 con respecto a Z y así. ¿Ven? Y acá, ¿qué tendremos? Derivada parcial de F2 con respecto a X y así. ¿Ven? Y se va a completar. ¿Ya? ¿Y de dónde salen estas expresiones? Del modelo cinemático inverso.
O sea, analíticamente puedo conseguir la jacobiana inversa. ¿Correcto? ¿A partir de dónde? Ya está. Bien, y entonces esa es otra metodología. Y también tenemos, ¿no?, cuando hay mucha dificultad analítica, sobre todo en robots con muchos grados de libertad, evaluación numérica de la jacobiana geométrica y su inversión numérica. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? ¿No? A través de cómputo continuo, ¿no? Acá dice, sea recómputo continuo, o sea, en forma recursiva, en otras palabras, ¿ya? En ocasiones J no es cuadrada, entonces hay que definir la matriz pseudo inversa, ¿no? Y en ocasiones el determinante de J, ¿no?, igual a 0, me va a marcar los puntos singulares, ¿ya? Veamos eso último. ¿Qué cosa es la matriz pseudoinversa? Cuando J no es cuadrada. Caso, por ejemplo, del robot escala, ¿ya? ¿Correcto? Hemos visto que J no es cuadrada, ¿no? Entonces, se pueden presentar dos casos, ¿ya? Se puede presentar el caso que la matriz tenga más filas que columnas. ¿Qué significa más filas que columnas? ¿No? Sí, ya sabemos eso, pero respecto del robot. Que los grados de libertad del robot son menores que la dimensión del espacio de la tarea. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Que yo tengo un espacio tridimensional y de repente mi robot se puede mover solamente en forma planar. ¿Ya? O sea, tendría 2 grados de libertad mi robot. Ya está, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, esa sería esta matriz pseudoinversa, ¿no es cierto? Denominada J más. ¿Qué es lo que pasa? Dice, el movimiento del robot está sometido a ciertas restricciones, no existirán algunas velocidades articulares que consigan las velocidades cartesianas de SA. Entonces, ahí se aplican metodologías numéricas y hay que conformarse con las que minimizan el error cuadrante. Y eso es la pseudoinversa por la izquierda. ¿Ya? Primero vamos a ver eso y después cómo se consigue. Más columnas que filas ahora. Caso contrario, ¿no? Significa que los grados de libertad del robot son mayores que la dimensión del espacio de la tarea. En ese caso, según el análisis morfológico de los robots, dijimos que eran redundantes, ¿no? Más grados de libertad, sí. Entonces, por ejemplo, es el caso contrario, ¿no? Tengo un plano de trabajo y tengo un robot de 6 grados de libertad. ¿Ven? ¿Listo? Entonces, ahí va a haber bastante redundancia, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que va a existir infinitos vectores de velocidades articulares que consiguen las velocidades cartesianas deseadas. Es al revés, ¿no? Acá me faltan, ¿no?, velocidades articulares para satisfacer velocidades cartesianas. Acá, infinitas velocidades articulares consiguen velocidades cartesianas. ¿Correcto? Entonces, ¿ahí qué se hace? Utilizar la que minimiza el vector de velocidades articulares, se inversa por la derecha. Muy bien. Entonces, hecho ese planteamiento, ¿cómo se consigue, no? Listo. Ahí está la forma de conseguir las pseudo inversa por la izquierda y la pseudo inversa por la derecha. ¿No? Bien, entonces, ¿cómo se consigue, no? Acá está, miren, ¿ya? La pseudo inversa por la izquierda, ¿no? Partimos de la matriz jacobiana, ¿no es cierto? La directa. Tenemos la jacobiana directa, ¿no? Entonces, partiendo de la jacobiana directa, conseguimos su traspuesta, la multiplicamos por sí mismo, la premultiplicamos, hallamos su inversa y la multiplicamos por su traspuesta, ¿no? Se debe cumplir de que esta matriz que hemos obtenido, si la volvemos a multiplicar por la jacobiana original, entonces vamos a tener la matriz identidad.
¿correcto? Esto es la validación de que esta matriz que hemos conseguido en base a este procedimiento está bien. ¿Ok? Listo. Y la jacobiana la jacobiana pseudoinversa por la derecha, ¿no? Un procedimiento similar. Partiendo de la jacobiana directa, hallamos su respuesta, ¿no? La premultiplicamos por sí misma, hallamos la inversa y la volvemos a multiplicar por la, o premultiplicar por la respuesta, ¿no? Y también debe cumplir con esto. Lo mismo prácticamente, ¿no? ¿Ya? Si cumplen, entonces está bien esta jacobiana pseudo inversa. ¿Listo? La parte analítica, ¿no? Esta parte es para búsquedas de libertad y casos especiales. Entonces, ya con eso tenemos completos todos los modelos, pues, ¿no? Jacobiana analítica inversa, jacobiana geométrica inversa. 4 modelamientos. ¿Ya? Esta pseudoinversa es la analítica inversa. No, eso es cuando no tenemos. Cuando la matriz No es cuadrada. No es cuadrada. Pero ¿cuál es la analítica inversa? ¿Ah? ¿Cuál es la analítica inversa? Igual, listo. Por último, ¿para qué me sirve el modelo diferencial finalmente? Esto también tiene otra aplicación. Aparte de relacionarme velocidades, puedo plantear esta ecuación, ¿ya? Es importante. ¿Sí? El determinante de la matriz Cauchy. Siempre y cuando sea cuadrada, ¿cierto? ¿Sí? El jacobiano nulo. Entonces, de acuerdo al análisis que se haga con esto, yo voy a obtener expresiones donde voy a permitir decir cuáles son las singularidades de mi robot. ¿Qué cosas son singularidades? ¿No? ¿Qué cosas son singularidades? Singularidad implica pérdida de algún grado de libertad del robot. ¿Ya? Por ejemplo, hay diferentes tipos de singularidades. Singularidades en los límites del espacio de trabajo del robot. Lo que hemos dicho, ¿no? De acuerdo a las longitudes, ¿hasta dónde llega mi robot? ¿No? ¿Sí? Esa sería una singularidad del espacio de trabajo. Singularidades en el interior del espacio de trabajo del robot. O sea, dentro del volumen de trabajo, ¿qué puntos no puedo alcanzar en la interna? Por ejemplo, creo que en la práctica con algunos grupos hemos dicho, ¿no? El punto de referencia 0, 0, 0 no se puede alcanzar en ningún robot. ¿Cómo llega ahí al punto 0, 0, 0? Mecánicamente es imposible, ¿no es cierto? Ya, muchos obstáculos, etc. Entonces, esos son puntos, singularidades en el espacio de trabajo del robot, ¿no? ¿Listo? Y otras singularidades, ¿cuáles son? Cuando se alinean ejes, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? Este robot, mira, miren, lo voy a poner un ejemplo así, ¿ya? Este robot, este grado de libertad es esto, ¿ya? Este grado de libertad está acá, así, ¿sí? ¿Ya? Ahí sus ejes están alineados, ¿no es cierto? Ahí sus ejes están alineados, sí. ¿Y qué pasa si se puede hacer robot? Es como poner ahí un solo grado de libertad, ¿cierto? ¿Cuántos grados de libertad tiene este robot? 2. Pero si está así, solamente funciona uno. Ya, eso significa cuando estos dos ejes están así, se ha perdido un grado de libertad. Eso es una singularidad, ¿verdad? Pero son ¿Como el escala?
No, la escala es paralela. Son paralelos, no están alineados. Por ejemplo, ya, eso significa una singularidad. ¿Sí? ¿Qué pasa en las singularidades matemáticamente? ¿Por qué requiere esto? ¿Sí? ¿Por qué requiere esto? Una cuestión sencilla, matemática sencilla. Nosotros necesitamos velocidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos visto que podemos trabajar con la jacobiana analítica inversa. En la jacobiana, en las matrices inversas están implicados el determinante, sí, ¿no? ¿Cómo es que el determinante se hace cero para calcular una matriz inversa? ¿Sí? ¿Se han visto ese proceso? ¿No? Es álgebra lineal. Va a suceder de que, no se va a poder conseguir, se va a hacer infinito. ¿Sí? Entonces, eso implicaría que las velocidades sean infinitas. Pues para un ligero cambio, entonces la velocidad se vuelve infinita. ¿Y eso qué va a hacer? Si ustedes mandan a unidad contra una velocidad infinita, el actuador se va a dañar. Entonces yo necesito eso. Saber dónde está la singularidad y ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ya? Eso hay que corregir. La única forma es otra, ¿ya? Les voy a mostrar el robot inicial su singularidad. ¿Correcto? Para que vean cómo actúa el robot inicial. Bueno, ahí tienen el robot de escala, ¿no? Si hallamos esta ecuación determinante, entonces, ¿dónde está su singularidad? De ahí, ¿dónde está su singularidad? Ese es su jacobiano, ¿no? Este es su jacobiano, este es su determinante es esto. ¿Cuándo se va a hacer cero? Esto. L2 no puede ser cero, L3 no puede ser cero. ¿Por qué no? Este es seno del Q2, ¿no? Seno del Q2 es igual a 0. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando Q2 sea 0 o 180. Y el robot de escala que tiene, que es el que se ha puesto el ejemplo, pónganlo Q2 en 0 y vean qué pasa. Lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es Q2? El robot de escala. A ver, retrocedamos, ¿ya? Para ¿cuál es Q2? ¿Qué hemos dicho, pues? Q2 es este de acá, ¿cierto? ¿Sí? Q2 significaría esto así, ¿no? ¿Sí? Estaría en línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se mueve Q1? Se mueven los dos puntos. Pues no hay un grado de libertad. Se ha perdido un grado de libertad. Eso significa. ¿Y de dónde ha salido? De calcular el determinante del jacobiano. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que va a producirse son velocidades infinitas y el robot se puede dañar. ¿Ya? Se dañó. Se acabó. Hasta acá. Un resumen de todo lo que hemos